majestad. Proclamamos que tu nombre es exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Declaramos tu majestad. Hoy proclamamos que tu nombre es exaltado. Tú eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y la honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Declaramos tu majestad. Hoy proclamamos que tu nombre es exaltado. Tú eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y la honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo
Amén. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos hablas al corazón, porque nos enseñas, Señor, cada vez más el plan, el propósito, tu voluntad, Señor, para que mediante tu Espíritu seamos encaminados, Señor, hacia esas sendas de justicia, hacia esos senderos de paz, por los cuales tú caminaste cuando anduviste, Señor, por esta tierra, Señor. Nos mostraste, nos dejaste tu testimonio hecho vida, Señor. Por eso queremos disponer nuestro corazón, Señor, en esta hora, para que tú vengas y deposites, Señor, en nosotros tu buena palabra, para que se haga, Señor, en nosotros como Padre lo hizo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Sea perfecta, Señor, en nosotros, Señor. Por eso pedimos, Señor, que todo temor se vaya de nosotros. El temor se vaya de nuestras vidas, Señor. Echemos afuera ese temor por el amor a tu nombre. Por eso pedimos, Señor, mi Dios, que tú nos muestres tus caminos, que tú nos muestres tu palabra, Señor. Guíanos por tus sendas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Pedimos, Señor, mi Dios, que seas tú hablándonos al corazón, Señor. En esta hora, por medio de tu palabra, seas tú depositando, Señor, en nosotros esa fe, Señor, esa confianza, ese amor, Señor, genuino, Padre, para que ciertamente hagamos conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Y los invito a que vayamos a Mateo. Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra nos enseña aquí que nuestro Padre Celestial nos muestra claramente que no el que le llama Señor, no el que le llama Dios, no el que le llama Padre, entrará en el reino de los cielos. No el que dice de labios, porque nosotros sabemos que muchas veces nosotros, aún nosotros mismos, hemos confesado con nuestra boca cosas que no hay en nuestro corazón, cosas que no hemos hecho, cosas que no hemos cumplido a Dios. Muchas veces hemos dicho Señor, Señor, pero lamentablemente nuestro corazón se ha apartado de Dios por muchas veces por la dureza, por nuestro pecado, por el mundo, por los afanes. Y Dios deja algo claro acá, que nuestra profesión como cristianos, nuestra vida como cristianos no puede ser falsa, sino verdadera. Tiene que ser genuina nuestra entrega al Señor. Por eso no todo
el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y marca una pauta acá importante, una diferencia que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y habla de un futuro. El Señor Jesús habla acá algo tremendo, de un futuro cuando dice, muchos me dirán en aquel día. Está hablando de un día, un día postrero, de aquellos postreros días cuando estemos delante de la gloria de Dios, delante del trono blanco. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Si fijamos acá muy bien, la palabra profetizar se usa para hablar cosas que Dios va a hacer. Es decir, que estas personas no solamente le decían Señor, sino que eran conscientes del poder profético de la palabra de Dios. O sea, que eran cristianos, conocedores de Dios. Pero eso no es suficiente, hermanos, conocer que Dios nos haya usado, que seamos usados, que tengamos dones. No es suficiente eso, es necesario hacer la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces nosotros nos apartamos de Dios, no de labios, sino de corazón. Muchas veces estamos cumpliendo por cumplir muchas veces y estamos presentes solamente de cuerpo, pero nuestro corazón está lejos. Y esto muestra aquí que no solamente por hacer esas obras espirituales o hacer algo acá tremendo como dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, tenían autoridad en el nombre de Jesús. Eran personas con autoridad, no eran cualquier persona, hermano, porque si ustedes se fijan muchas veces hasta uno de echar un espíritu afuera, cuánto temor, cuánto miedo. Y estas personas tenían autoridad en el nombre de Jesús. Pero aún a pesar de eso, no era suficiente, porque el que no hace la voluntad del Padre no es del Padre. Es muy importante que nosotros entendamos esta palabra. Dice, y en tu nombre hicimos muchos, no pocos, sino muchos milagros. Son personas capacitadas, son personas usadas, son personas con dones. Son personas que a través de ellos llevaron salvación, palabra de Dios, pero lamentablemente no hicieron la voluntad del Padre. Sería muy triste que nosotros, siendo instrumentos de Dios, no hagamos la voluntad de Dios y seamos rebeldes y necios y haya necedad en nuestro corazón. Por eso debemos empezar a obedecer más que hacer, empezar a obedecer la voz de Dios. Más que hacer muchas cosas, hermano, porque muchas veces hacemos mucho activismo, muchas cosas, pero en todo eso que hacemos no hacemos la voluntad perfecta de Dios. Por eso debemos siempre preguntar, ¿esto es tu voluntad, Padre? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Enséñame tus caminos. Muéstrame tu verdad. Encamíname en tu verdad. Yo quiero ser como tú, Señor. Por eso debemos conocer a Dios con todo nuestro corazón. Guardar el pacto y la misericordia, como dice su palabra, al que guarda el pacto y la misericordia, a los que aman y guardan sus mandamientos.
Dios guardará sus generaciones, como dice la palabra en Deuteronomio. Por eso conoce pues a Jehová, dice ahí la palabra. Y ese conocer es tener un encuentro íntimo con Dios, tener una intimidad con Dios, tener un refugio en Dios. Porque Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestro refugio, hermanos. La obediencia, debemos enfatizar algo supremamente importante en la vida del cristiano, es la obediencia a Dios. Mucho más que el hacer muchas cosas. Muchas veces hacemos muchas cosas, pero no están en la voluntad de Dios. Y pueden ser obras buenas, hermanos, pero muchas veces nosotros hacemos las cosas por hacerlas, aún porque nosotros seamos vistos. Por eso pedirle al Señor que nos encamine en su palabra, nos encamine en su voluntad. Esos hombres hacían milagros, tenían muchas obras, mucha intención de pronto de hacer y hacer, pero su corazón estaba lejos de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, este será exaltado. Entonces dice ahí en el versículo 23, y entonces les declararé, les diré, les confesaré, dice el Señor, nunca os conocí. Y no conocerle es no tener una relación de intimidad con Él. El Señor les dice algo acá terrible. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que ellos, ¿qué hacían? Echaban fuera demonios, hacían milagros, profetizaban, hacían muchas obras. Pero el Señor les dice, hacedores de maldad. Esto es algo increíble, hermanos. Es algo increíble. Por eso, hermanos, la voluntad de Dios debe ser lámpara a nosotros. Como dice el Salmo, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque Dios nos muestra a través de su palabra y a través de los testimonios que vemos a través de la vida del cristiano, la fe y la obediencia, siempre sometidos a la voluntad de Dios. El fundamento de nosotros debe ser siempre la palabra de Dios. Y dice acá algo importante en el versículo 24, cuando el Señor habla de la parábola de los dos constructores y los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con impetud contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Todos estos cimientos, no solamente enfatizamos, como dicen, la roca que es Cristo, sí, y la arena que es estar cimentado en el mundo, en lo del mundo,
No solamente es esto, hermanos, es la obediencia y la fe. Nosotros debemos estar edificando siempre en obediencia a Dios. Ahí está nuestro fundamento. Por eso, todo lo que emprendamos de ahora en adelante tiene que ser basados en la correcta construcción, en el cimiento correcto, en el fundamento correcto, en la roca, en la obediencia, en la roca, en la fe. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos empezar a fundamentarnos de ahora en adelante en todo lo que emprendamos. Debe ser fundamentado en la palabra de Dios. Y si vemos acá algo tremendo, hermanos, ¿qué pasaría con nosotros si tocamos fondo en algún momento? Si llega una situación difícil, en cualquier área, hermanos, en el económico, en lo espiritual, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos, si llegara una situación difícil en nuestra vida? ¿Cuál sería ese fundamento? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde edificamos? Por eso, hermanos, el que tiene el fundamento correcto, de aquellos que se sumergen en un mar, en un río, en algo profundo, y llegan al fondo y tocan roca, hay seguridad. Pero aquel que está en una tormenta y es sumergido y no toca la roca, sino arena, su vida peligra. Por eso, hermanos, los que edifican sobre la roca cuando tocan fondo tienen solidez. Van a venir vientos, hermanos. Van a venir fuertes tormentas, fuertes ríos. Pero cuando toques fondo en alguna situación difícil, tu roca va a ser Cristo. No va a haber esa pérdida. No va a haber ese dolor agudo, sino nuestra roca, nuestro sustento va a ser Cristo, porque estamos sometidos en obediencia a Él, haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que Él quiere que hagamos, teniendo fe. Por eso acá hay algo importante, hermanos. Cuando dice en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque aquellos escribas, hermanos, saben que ellos eran de aquellos que algún día van a estar delante de la presencia de Dios y le dirán: en tu nombre hablamos de la Torá, en tu nombre hablamos de la palabra, en tu nombre hablamos de las leyes de Moisés, en tu nombre dijimos y hablamos. Y Él les va a decir: apartados de mí, porque no os conozco. No os conozco. Porque Jesús enseñaba con autoridad, porque Él hacía la voluntad del Padre, porque Él estaba fundamentado sobre esa simiente que era el Padre. La roca es Dios. Por eso nuestra obediencia debe rendirse a Él. Y dice ahí en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este hombre recibió sanidad y el Señor le da una instrucción para que él entendiera que tenía que ser obediente, así como, hermanos, Dios ha hecho una obra en nosotros maravillosa, nos ha cambiado, ha transformado nuestras vidas. Gracias a la presencia de su Espíritu, no somos los mismos de antes. Somos tentados, somos pasados por el fuego, pero nos damos cuenta de que Dios ha hecho una obra y que la está haciendo y la está perfeccionando y nos está hablando para que nosotros seamos obedientes, hermano, y hagamos conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Por eso, hermanos, el fundamento de nosotros es Cristo, es Cristo. Por eso debemos someternos a Él. No debemos extraviarnos de su voluntad. Debemos siempre buscar su propósito, buscar el hacer conforme a la voluntad del Padre. Nuestro fundamento debe ser Cristo. Y quiero que vaya conmigo ahí en el capítulo 8 de Mateo. En el versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué temor nos aparta de hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué temor no permite que nuestra fe llegue más allá? Que nuestra fe crezca. ¿Cuál es el temor que impide que nosotros cumplamos a cabalidad la voluntad de nuestro Padre? Por eso debemos nosotros entender que aunque se levante la tormenta y la tempestad, que aunque se acaben los recursos económicos, financieros, o se acaben, hermano, la relación de pronto de amor entre los seres queridos, o haya la carencia de un ser querido, porque parte con el Señor, nosotros debemos entender, comprender que en medio de esa tormenta en la barca está Cristo. Que lo único que debemos tener
es fe y creer y obedecer. Si tú tienes fe y tienes la creencia para hacer la obediencia del Padre, hermano, aunque sople la tormenta, el Señor se va a levantar y va a calmar, hermano, en su momento, porque Él es la roca, Él es el fundamento. Debemos aprender a fortalecernos en Él, porque Dios nos va a dar la autoridad. Aún en esos momentos difíciles, hermano, Dios te va a dar la autoridad para que tú seas sostenido por Él. Por eso no temas. Yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes. Yo estoy contigo. No temas. Yo estoy contigo. Yo te ayudo, yo te esfuerzo, yo te sustento. Por eso debemos aprender a comportarnos en medio de la tormenta, en medio de esas situaciones difíciles. Debemos levantarnos con fe y creer que ahí está el Señor. Él cuida de los suyos. Aunque parece que Él estaba dormido, Él estaba cuidando de los suyos. Ya ves que se levantó, fue y detuvo la tormenta, hablando y reprendiendo los aires y las olas. Por eso cree, porque Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, hermanos. El Señor mismo peleará por nosotros. Solo quédate tranquilo, como dice esa palabra en Éxodo. El Señor peleará por nosotros. El Señor se levanta. El Señor se levanta como poderoso gigante. Por eso debemos entender que Él está ahí, aunque no entendamos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos mucho más altos que los vuestros. Por eso edifica en mí, dice el Señor, en la roca. Yo soy la roca de vida. Yo soy el agua. Si tienes sed, ven a mí, te daré de beber. Confía en mí. Solamente obedece. Obedece, porque me complazco más en la obediencia que en muchos sacrificios. Créeme y te entregaré por herencia a las naciones. Debemos, mis hermanos, aprender a obedecer al Señor. Glorifiquemos el nombre de Dios. Exaltemos el nombre de Dios. Porque Él ha sido bueno en gran manera. Él está ahí en medio de la tormenta, hermano. No lo dudes. El temor se tiene que ir. Como aquellos siervos que se fue su Señor y les dejó aquellos talentos. Uno de ellos dijo, tuve temor, y no hizo la voluntad de Dios, porque tuvo miedo. Y hay una versión que dice, tuvo pavor, terror. Porque, hermanos, nosotros debemos comprender que el amor de nuestro Padre echa fuera el temor. Nuestro refugio es el amor de Dios. Tu refugio es el amor de Dios. Por eso obedece y no temas. Confía. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Gracias, Señor, por esta palabra que nos das. Gracias por permitirnos
reunirnos por medio de esta aplicación, por medio de este recurso que nos das para compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro fundamento y queremos ser esos instrumentos que amen tu palabra y que confíen en ti. Por eso, Padre, enséñanos tus caminos, guíanos por tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Enséñanos a obedecer, enséñanos a ser conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos adorar tu nombre y glorificar tu nombre. Yo te pido que guardes a cada uno de los que están ahí conectados, Señor. Yo te pido que tú guardes a cada uno, Señor. Que tú protejas a cada uno de los que están ahí. A los hermanos. A cada uno de los que están ahí. A cada uno. Yo te lo pido, Padre, guárdalos de todo mal. Y que si entran en alguna circunstancia difícil, tú les enseñes con amor, Padre, que tú estás ahí en ese momento difícil. En esa circunstancia difícil tú estás ahí. Que ninguno tema, sino que tenga fe y crea. Que ninguno tema, sino que tenga fe y crea de que tú lo guardas de todo mal, Padre. Yo te pido por cada uno de los que está aquí para que se cumpla tu voluntad en cada uno de mis hermanos, de los que están conectados escuchando esta palabra, y aún de los que escucharán este mensaje algún momento, Señor. Dale, Señor, a cada uno el conocimiento de tu verdad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y